Hoy voy a compartir con ustedes un capítulo de la Biblia que se halla en Romanos. Romanos es uno de los libros que justamente Pablo, el apóstol San Pablo, le escribe a la iglesia que se había formado en Roma cuando él estuvo ahí. Y es muy interesante porque yo no tomé todos los versículos. Ahora, ¿por qué no puedo abrir esto? Digo yo, vamos a ver siempre. No voy a tomar todos los versículos, pero sí voy a leer varios de los versículos de este libro. Pero antes que nada quería compartirles algo muy chiquitito de la reunión que tuvimos ayer en el taller. Cuando aquí estábamos hablando, te daré lo mejor, ¿no? Y fue muy lindo porque la chica que compartió con nosotros, una chica joven de 30 años, 31 creo que dijo que tenía, nos decía que el Señor no nos obliga a que le demos cosas, pero qué lindo que es cuando uno no solamente le da lo que se supone que se espera de nosotros, sino le da un poquito más, como un mimo para el Señor. Y tiene que ver con esa gratitud que nosotros tenemos por quién es Él, como decía Ivana, por cómo nos ama, por cómo nos cuida y porque tiene buenos planes para nuestras vidas. Y en Romanos capítulo 8, yo voy a leer algunos versículos y los vamos a ir comentando. Comienza el capítulo diciendo: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces, ya ahí es como que tenemos definida nuestra situación. El hecho de creer que en la cruz el Señor llevó todas nuestras faltas, todas esas cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, ya fueron pagadas justamente por la cruz, porque Jesús dio su vida en la cruz. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza es débil, nuestra naturaleza tiende a lo malo. A veces uno ve a los chicos tan chiquititos y sin embargo tienen actitudes así negativas, podríamos decir. Yo me acuerdo que cuando las nenas eran chicas y hacían algo que estaba mal, de pronto la culpa era del perro. O sea, como que tratan de zafar. No, fue el perro, no fui yo el que lo hizo. O sea que ya venimos con esa idea de tratar de no hacernos cargo de las cosas que hacemos. Te digo, eso es una pavada, pero hay cosas que son tremendamente terribles. Como estábamos hablando del tema de la guerra en Israel, ¿no? La humanidad no aprende más. Tantas vidas que se van a perder, que se están perdiendo desde el ataque, creo que fue el martes, ¿no? Sí, es tremendo porque hay un fanatismo. En el caso de las Torres Gemelas, y los que iban en el avión sabían que se iban a morir, pero si uno no tiene respeto por su propia vida, menos la va a tener por el otro. O sea, son personas que están dispuestas a pensar de que en el paraíso, no sé, le van a tener un premio justamente por hacer algo que está mal. O sea, qué idea tan errada. Bueno, entonces, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra propia naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo, como el que nosotros tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Esto es tan importante, porque los que tienen en sus manos tomar buenas decisiones, pero no las toman, si estarían libres de hacer cosas que están mal, no lo harían. Parece como que uno, por ejemplo, la persona que se adicta a la droga, sabe que la droga le hace mal, pero no tiene la libertad de dejar de drogarse, porque está en un círculo vicioso donde sabes que te hace mal, y hablo de una droga, como puedo hablar de, qué sé yo, de cosas como robar
personas que viven una vida, el hombre que engaña a la mujer y sabe que le está engañando y la sigue engañando porque está en un círculo de decadencia moral, pero está atrapado. Acá la palabra de Dios, en esta carta que inspiró a Pablo, en esta carta que le escribe a los romanos, dice que Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros tenemos, y que en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio, declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza, sino que seguimos al Espíritu. Esa es la diferencia, y eso es lo importante que en este 8 de octubre, estamos en octubre de 2023, yo creo que ya lo sabíamos, pero lo vamos a recalcar en este día de hoy. Yo no estoy obligado a mentir. Cuando se supone que tengo que mentir para zafar de una situación, pero yo soy libre, porque el Espíritu Santo me dota de una capacidad de rechazar lo que está contrario a la voluntad de Dios. Digo mentir, como puedo decir, difamar, escuchar un chisme y después de boca a boca pasarlo cuando no me consta que lo que estoy diciendo es verdad. No vamos a entrar porque total ustedes ya entienden a lo que yo me refiero. Tener la libertad de hacernos cargo. Y si cometemos un error, pedir perdón. Si reconocemos, porque sentimos que lo que hicimos estuvo mal, tenemos la oportunidad de pedir perdón. Tenemos la libertad de perdonar. Qué importante que es soltar. Qué importante que es perdonar cuando alguien nos ha hecho algo, al contrario, no nosotros a otros, sino otro a nosotros. Yo creo que Patri, por ejemplo, está muy cargada, por eso tiene a lo mejor este problema de salud que está teniendo. Su cuerpo está cargado. En el caso de Lilian, con ese trabajo tan sacrificado que tiene. Nosotros cada miércoles, cuando nos juntamos por Zoom para orar, nos enteramos de las atrocidades que pasan con niños, en los cuales Lilian tiene que intervenir desde el lado de la justicia, digamos. ¿Cómo no va a afectar su sistema nervioso? ¿Cómo no va a sentirse contracturada cuando lo que escucha son barbaridades? A veces ella ni siquiera quiere entrar en detalles porque lo deja así medio flotando para no hacernos a nosotros sufrir por lo que ella tiene que tener, que tiene que hacerlo. Las personas que hacen esas cosas en contra de los niños son esclavos de perversidades. Entonces, nosotros, si tenemos oportunidad, tenemos que llevar esa libertad, esa salvación a esas personas y decirles, hay otra forma de vivir, hay otra forma de actuar. No es porque nosotros seamos perfectos, para nada, pero el Espíritu Santo es el que alimenta en nosotros el deseo de hacer cosas que están bien. El versículo 8 dice, lo voy a repetir, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia de la ley a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque si hay un hecho, hay una consecuencia y alguien tiene que pagar por esa consecuencia. En el tema de la cruz ya está pagado. Los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Esta es la diferencia. Como hijos de Dios podemos llegar a disfrutar de una paz, de una vida
tranquila. No quiere decir que no vamos a tener enfermedades, no quiere decir que no vamos a tener problemas, no es eso. Pero aún en medio del problema y de la enfermedad, vamos a poder sentir que si pedimos la paz, el Señor nos la da. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Versículo 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Y aquí viene la gran diferencia. Si bien uno está vivo por un tiempo, yo ya veo que cada vez tengo menos hilo en el carretel. ¿Cuánto puedo vivir? 10 años más, hasta los 85. Bueno, si estoy bien, estoy sana, me encantaría. Pero después va a haber un tiempo en el cual este cuerpo ya no va a estar físicamente en condiciones de que me vean, porque no voy a estar visible. Pero dice que el espíritu trasciende. El espíritu en algún lugar va a parar. Y lo que nosotros podemos descansar, por eso morir en el Señor es una sensación de, bueno, es un traslado de acá a otro, a veces le dicen planos, vieron que ahora se usa mucho la palabra plano, pasó a otro plano. Versículo 11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales, mediante el Espíritu que vive en ustedes. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Versículo 15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. No quiero espolear el mensaje de hoy, chicos, pero está sensacional. Eres cantante, ¿no es cierto, Brunet? Sí. Pastor, pero sí, creo que también. Es cantante, porque yo cuando dijeron el nombre, pensé, debe ser, pero aparte es extranjero, porque la voz no es como un argentino. Pero hay muchos cantantes que son pastores. Y muchos pastores que son cantantes, o sea que tienen la doble función. Está viviendo en Córdoba ahora y ellos tenían 3 hijos con la esposa y adoptaron 2 de un orfanato. Entonces, en el mensaje de hoy, por eso no lo quiero espolear, pero les comento, él habla de la adopción. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento se habla de que el pueblo de Dios eran los israelitas, los judíos, pero nosotros fuimos injertados a ese árbol, el árbol del pueblo de Dios, y nosotros, a pesar de que no somos israelitas, no somos judíos, somos hijos, hemos sido adoptados. ¿En qué estaba? En el versículo 15, ¿no? Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios, el cual los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Que Abba es querido papito, ¿no? La idea es que la traducción sería querido papito, tener intimidad con Dios. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. 17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, como herederos, junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y aquí habla de un poco que a veces, si bien no somos perseguidos, como la iglesia perseguida que yo voy a ver ahora en Jordania, si Dios quiere y la guerra lo permite, voy a viajar. Pero evidentemente ellos sí que sufren, porque en los pueblos árabes ser cristiano tiene un precio muy, muy alto, de ser echados de sus familias. Yo conocí en la iglesia, no me acuerdo de qué nacionalidad era esa iglesia, pero conocí a un muchacho que vivía en la iglesia, se ocupaba de la limpieza, de ordenar todo, porque él se había convertido en cristiano y la familia lo había expulsado del hogar. O sea, su familia musulmana no permitió que él siguiera viviendo con ellos. Y esto dice, vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento.
Yo no puedo decir que he sido dejada de lado, ni por mi familia, ni tampoco por mis compañeros de trabajo. Por ahí uno no sabe qué es lo que dicen atrás de uno, ¿no? Por ahí nos dicen fanáticos, o por ahí nos dicen algunas cositas que no son lindas, pero bueno, no, comparado con ser hijo de Dios y con haber sido adoptado, eso es una pavada que, como dice Paula, no importa lo que los demás piensen de nosotros. Ella siempre dice eso. A mí me importa lo que los demás piensan, no en ese sentido, pero me parece que tengo que dar un buen testimonio. Entonces, me importa que lo que yo diga sea lo que yo haga. O sea, que no diga una cosa por un lado y después haga otra cosa. Entonces me importa que como hija de Dios dé un buen testimonio. Que no siempre seguramente lo doy. La gloria futura, versículo 18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Además, versículo 26, salto un poco ahí, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, miren qué interesante que es esto. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. A veces uno no sabe qué pedir, porque por ahí lo que pide no es lo que conviene. Pero dice que el Espíritu Santo es el que sabe qué es lo que realmente necesitamos. Por eso el Espíritu Santo va a orar al Padre para expresar lo que nosotros a lo mejor no sabemos expresar. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Acá, según el propósito que Él tiene para ellos, son esos planes de los cuales hablaba Ivana en la oración. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Otra de las cosas que también se dijeron esta mañana, somos hermanos, somos parte de una familia, pertenecemos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Y ahí viene la gran pregunta, dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá oponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? 33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros a quien Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Yo creo que cuando se refiere a esta última parte, no quiere decir que no vamos a ser acusados, no quiere decir que no vamos a estar prisioneros en alguna cárcel, si es un tiempo de persecuciones, en los cuales ser cristiano tiene que ver con una afrenta al statu quo del país en el cual está viviendo esa persona. Puede ser, pero si bien el cuerpo va a estar preso físicamente, el espíritu va a ser libre, porque va a estar en comunión con Dios. Entonces, me parece que de lo que estamos hablando del Espíritu Santo que vive en nosotros, estamos hablando de una conciencia que cambió. Antes de conocer a Dios, había cosas que nos parecían normales, había cosas que nos parecían como razonables, porque todos lo hacen y porque yo no lo voy a hacer. Pero cuando dice que tenemos que perdonar a nuestros hermanos, no 7 veces, sino 70 veces 7, que tenemos que soltar el rencor, que tenemos que soltar la envidia, que tenemos que soltar todo aquello que nos afecta en nuestras relaciones personales y tenemos que ser más parecidos a Jesús. Entonces, cuando todo esto se adueña de nuestra conciencia, se adueña de nuestro yo, vamos a tener una vida de mucho
amor hacia los demás, una vida que tenga, que se acerque al que está sufriendo, que se conmueva. Por eso yo decía en el caso de Lilian, ¿no es cierto? Ella como hija de Dios se hace una empáticamente con el sufrimiento de los casos que trata. Yo creo que cada tanto creo que tiene licencia por estrés, sí, es que tendría que tener, no sé, un mes de licencia por tantas cosas que ella tiene que tratar. Cada cosa que llevamos al Señor, Él lo transforma. También decía Ivana, eso es un ratito, aún los problemas, aún las falencias, nuestro propio carácter. Soy así, Señor, ayúdame a dominar mi genio, a dominar mis angustias, mis dolores, todo aquello que me perjudica y que aún perjudica a los que me rodean. Señor, ayúdame. Pero lo bueno es que nosotros sabemos en quién hemos confiado. Y en esta mañana quiero que tengamos un corazón agradecido a Dios por habernos permitido conocerlo, por habernos permitido llegar hasta Él cargados como estábamos, con nuestros problemas, con nuestras cargas emocionales y decirle, Señor, aquí estoy. Transformame. Creo que mi lugar de pecado quedó allá en la historia, en esa cruz, porque lo creo, porque Cristo no murió para los que vivían en su época, sus contemporáneos. Cristo murió por esos y por los que siguieron naciendo y naciendo y naciendo y va a seguir. Porque algún día nosotros no vamos a estar acá, no sé, hasta el fin de los tiempos, dice que Jesús va a estar acompañándonos en espíritu. Bueno, en esa cruz está todo eso. Y esa mochila nosotros la dejamos ahí. Por eso después seguimos pecando, lamentablemente seguimos pecando, seguimos haciendo cosas que no están bien, pero siempre tenemos la posibilidad de pedir perdón y el Señor nos perdona. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y nuestras faltas nos cargan, nuestros dolores nos cargan, nuestras frustraciones nos cargan. Todas esas cosas hacen que tengamos una vida triste, una vida de segunda, podríamos decir tercera, de cuarta, pudiendo tener una vida de primera si confiamos en que en Él está la solución. Padre, en esta mañana queremos darte tantas gracias, porque el plan tuyo fue que Jesús tome nuestro lugar en la cruz. Te agradecemos, Señor, queremos entregar toda nuestra alabanza, nuestra adoración a tu persona, porque sabemos que costó, que la vida de Jesús tenía un valor, pero Él la entregó. La entregó porque en Él llevó nuestro pecado, aún el pecado del 2023, del 2030, del 2000, del 3000. No sabemos hasta cuándo esta civilización va a seguir buscándote y hallándote para tener ese perdón. Pero qué bueno que es saber que nosotros sí te buscamos, te encontramos y que cambiaste nuestra vida para siempre. Gracias, Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.